Buenas tardes, Jorge, Juan Carlos, a los amigos que nos escuchan esta tarde. Ernesto, claro, vamos a hablar de todo lo que viene para usted en cuanto a los viajes, al montañismo, pero la noticia es hoy día este problema con estos chicos que se perdieron, que usted incluso ayer participó en la búsqueda. Y claro, queremos saber su opinión, ya que estuvo ahí in situ en el lugar. ¿Qué va a pasar? Está muy complicado el tema. Muy complicado, uno lamenta mucho la situación de la familia, por cierto, de Vicente y Joaquín. Lo cierto es que el fin de semana recién pasado había un Trail Endurance que organizaba North Face con una gran participación de gente, con muy buenos tiempos. Y la verdad es que el desempeño de la prueba se llevó sin ningún contratiempo, pero lamentablemente hacia el final del día sábado se comenzaron a llegar las noticias de dos muchachos que fueron como observadores de este evento deportivo. Ellos llegan hasta el checkpoint que estaba en el Salto de Apoquindo. De hecho, se quedan junto a los chicos que estaban ahí haciendo el control de los corredores. Y cuando estos se retiran, ellos permanecen en el sitio diciendo que van a sacar algunas fotografías, y hasta el día de hoy lamentablemente no han habido buenas noticias, a pesar de que hay un tremendo despliegue de infantería, está el ejército, está Carabineros con el grupo de operaciones especiales, hay patrullas de fronteras también que tiene Carabineros, la Parme del mismo ejército, civiles, Cuerpo de Socorro Andino. En realidad hay al menos 200 personas por tierra. Ayer se usaron drones, se usaron helicópteros, la Policía de Investigaciones también aportó con algunos, hay perros. La verdad es que no se ha escatimado en esfuerzos y lamentablemente hasta este momento no tenemos noticias como para poder alegrarnos. Usted, que con la experiencia que tiene, hasta vivió un terremoto allá arriba, en los Himalayas, ¿no? Sí. ¿Cómo ve la cosa, honestamente? Se ve bastante complejo porque la indumentaria que los chicos cargaban era una indumentaria propia del trail. La verdad es que no son distancias largas, pero que se cubren en muy poco tiempo, y lo que se busca es usar poco peso para poder optimizar el desplazamiento. Sin embargo, la ropa ligera, el no contar con alimentos para poder permanecer en el sitio, hacen que se sume además el hecho de que tuvimos muchos días con temperaturas bajo cero en la zona, precipitaciones de nieve, y lo cierto es que uno siempre dice que mantiene la esperanza, claro, pero lamentablemente las horas pasan y esto juega en contra de poderlos encontrar en buenas condiciones. Debo decir que las labores se van a mantener normalmente en este tipo de cosas por lo menos por 10 días más, pero los grupos de operaciones permanecen en el sitio hasta que puedan ser encontrados estos muchachos. Es muy peligroso esto del trek y todo el montañismo por ahí, allá no sé, corrígeme Juan Carlos, en Huayay, que fue hace poco encontraron muerto a un extranjero. Acá en Villarrica. En Villarrica, y normalmente es un deporte, entre comillas, con mucho riesgo, Ernesto. Hemos tenido una temporada particularmente compleja. Han habido accidentes en el Puntiagudo. Seguramente nuestros amigos recordarán a los 3 muchachos que no lograron bajar, 2 de ellos argentinos. Hemos tenido, de hecho, hubo un encuentro afortunado de una corredora que se encontró en el Punta de Dama después de 3 días de estar ahí, se encontró con vida. Y la verdad es que ha aumentado, yo diría, la cantidad de noticias negativas que van también de la mano del aumento de la presencia de gente en este lugar. Ahora, para la gente que normalmente corre, la montaña es un medio, no es el fin. Lo que hace que muchos de ellos de alguna manera se alleguen a la montaña sin tener los conocimientos como para poder permanecer en ella. Es decir, si voy, corro, subo a la cumbre y bajo de la misma manera, lo más probable es que ocupe un par de horas. Sin embargo, si algo no sale muy bien, no todas las personas están con los conocimientos ni en condiciones de permanecer, menos aún que este año hemos tenido, y todos consideran, hemos tenido un clima bastante errático. Hemos tenido días de sol cuando normalmente no teníamos calor, y ha llovido muy tarde o ha nevado muy tarde en el caso de la cordillera. Por lo tanto, esta climatología errática puede inducir a riesgo y a equivocación a las personas que se alleguen.
Bueno, antes de la pausa, durante el programa, a mí uno de los puntos que me interesa que conversemos y creo oportuno, sin lugar a dudas, es el tema seguridad. Enseñarle un poco a los auditores temas de seguridad antes de emprender una ruta. Y mi pregunta antes de la pausa, Ernesto, va de esa mano, porque tú señalas y coincido contigo en que ha aumentado mucho la gente que está haciendo trekking. Por un lado, los grupos, se encuentra mucho grupo virtual donde se puede acceder y sumarse. Por lo mismo se están creando muchos grupos también en que por 10.000 pesos llevan a gente que nunca ha ido a un cerro, lo llevan a un cerro. Hay una aplicación, Andes Handbook, donde están publicadas las rutas. Entonces puede ser que esta tecnología que está haciendo también, ayudando a que la gente vaya a la montaña, implica también que está yendo sin una preparación mínima, sin un conocimiento mínimo y por ahí no respetando los peligros que implican. Alguien dijo alguna vez que el que nada sabe, nada teme, y esto se aplica muy bien a la montaña. Es verdad que aumentó la gente y las facilidades para poder acceder a un medio que hasta hace no mucho tiempo generaba bastante temor en la población. Pero hoy por hoy, mientras más tecnología y mientras más información, pareciera ser que nos acercó la montaña. Sin embargo, hay algo que ha ocurrido en los últimos años y es que los lugares en los cuales se hacía instrucción de montaña han ido desapareciendo. Hasta hace 10, 15 años atrás, las casas de estudio, las principales universidades de nuestro país tenían dentro de sus mallas curriculares conocimientos o cursos formales de montaña. Sin embargo, por el miedo a la accidentabilidad o al tener problemas legales asociados a la práctica de esta disciplina, las universidades han ido en forma sistemática cerrando, al punto de que hoy día no existen ya ninguna casa universitaria que dicte cursos formales de montaña y quedando solamente la Escuela Nacional de Montaña. ¿Qué implica esto? Invertir, gastar dinero para poder instruirse, cosa a la que no todos probablemente puedan acceder, y ahí aparece también una responsabilidad que yo diría que es de nosotros y también del Estado. Convivimos con montaña y con mar y curiosamente no tenemos formaciones que permitan a la población acceder a conocimientos o a una preparación previa. Por lo tanto, lo que tú decías, Juan Carlos, estos grupos espontáneos vía redes sociales, te invito a caminar, y la gente va y los conocimientos se transmiten de unos a otros, lo que hace que normalmente no sea estructurado y que además esto lleve a algunos vicios de poder entregar conocimientos que no necesariamente están validados. Han venido modas y me da impresión de que esto del trekking y de subir a la montaña también ha ido creciendo como moda, o ya no es moda, ya es algo normal. El trail running llegó a Chile para quedarse, eso es un hecho. Hoy en día no solamente hay itinerarios más largos, sino también mucho más atractivos, pero también más complejos en términos de la altitud a la que se puede llegar. Ayer, por ejemplo, entre la gente que buscaba estaba el Canuto Rasuris, que también organiza este tipo de competencias. Y yo creo que todos somos conscientes de que hoy es una disciplina que tiene cada vez más gente que se allega, lo que hace que en una competencia fácilmente lleguen 200, 300 personas. De hecho, dentro de poco viene otro trail running, que es una corrida nocturna al Cerro San Ramón. Ya. Y esto viene ya. Y así como eso, tenemos varias otras actividades en esa línea. Pero de nuevo, yo creo que el llamado que tenemos que hacer a la gente es que más allá de lo bello que puede ser la disciplina, hay que tomar algunas precauciones. Sobre todo, yo diría que uno puede pensar que la gente que se está accidentando es la que corre. Se les exigen GPS, se les exige linterna, equipo básico de primeros auxilios, de alguna manera que tengan autonomía. El tema es que quienes llegan como espectadores ingresan sin ningún control, como es el caso de estos chicos que lamentablemente no tenían nada de las medidas de seguridad con las que uno hubiese esperado que tuvieran, y a eso se les suma un cambio de climatología que los atrapa muy rápidamente y que los deja sin visibilidad y posibilidades de orientarse. ¿Y cómo se controla, perdón Juan Carlos, cómo se controla más que se cumplan todas las medidas que usted ha indicado? Yo creo que estoy convencido de que el camino no va por prohibir, sino va por enseñar, por educar, claro. Por educar, de todas maneras, y creo que los esfuerzos deben ir en ese sentido, educar, generar más espacios para que la gente pueda adquirir este tipo de conocimiento, porque hoy por hoy las tiendas te ofrecen equipamiento, pero la verdad es que no hay donde aprender. Si uno, por ejemplo, piensa en el fútbol, tenemos escuelas en todas las comunas, tenemos la invitación para que los chicos hagan deporte sano, pero lamentablemente en esta actividad creo que ha sido un poquito irresponsable el desarrollo, porque se abrieron nuevas tiendas, hay mucho más material, hay mucho más producto
o producciones gráficas. Sin embargo, no hay escuelas. Se les entregan las herramientas, se les entregan los implementos, pero no los conocimientos. Claro. Juan Carlos. Sí, bueno, pasando un poco a la temática de seguridad, pienso en voz alta. Probablemente alguien que sale de excursión por el día a un cerro provincia, por ejemplo, que sabemos que tiene una dificultad, creo yo, no de principiante, pero alguien que sale que toma una excursión que toma solo un día, obviamente no va a salir con una carpa, pero pensando para quien no conoce, ¿qué elementos debieran ser imprescindibles y que le podrían salvar? Y que, por ejemplo, en el caso de estos muchachos que sabían en algún momento hubieran tenido planificado hacer esta ascensión, ¿qué elementos les podrían salvar la vida? Hay cosas que en la mochila de cualquier caminante debe existir siempre, y es una linterna, es alimento, es líquido. Normalmente uno siempre recomienda que los celulares salgan cada día con la carga al máximo, y cuando ingreso en un ambiente de montaña, ojalá dejarlos en un modo avión para que no consuma más energía. O sea, perdón, no eso de ir sacando la fotito y mandándola por WhatsApp. Es decir, ojalá podéis sacar todas las fotos y grabar todos los videos que quieras, pero no gastar conexión, porque eso finalmente consume una batería que la puedes utilizar en un momento de emergencia. Pero creo que tan importante lo que uno hace durante es lo que haces antes, que creo que ahí es donde radica la importancia de esto. Cada persona que va a salir a un lugar debe informar de manera clara el itinerario que va a seguir y jamás apartarse de ese itinerario que tú avisas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la familia puede no tener idea dónde se está yendo, lo que sí va a ocurrir es que para cuando lleguen a las manos nuestras, vamos a tener un itinerario que sí lo vamos a saber leer y los vamos a buscar, permitiendo que los tiempos de búsqueda se acorten. En el caso de particular del que nos convoca en esta conversación, no hay un plan de ascensión, no hay un plan de evacuación, no hay ninguna información. Y lo que es peor, ellos tampoco conocían el lugar, por lo tanto, cualquier información que pudieran haber entregado por teléfono es totalmente errática. Por lo tanto, hoy hay que tratar de adivinar qué pudo haber pasado. Pero volviendo al tema, en cuanto a, yo voy por una excursión por el día a Cerro Provincia, ¿qué no me puede faltar aparte de agua? Por ejemplo, siendo más puntual, las mantas térmicas estas que cuestan, no sé, 3.000 pesos, ¿pueden marcar una diferencia? Hacen una gran diferencia, son productos de aluminio que permiten que la pérdida de calor no se acelere, por lo tanto eso puede otorgar horas valiosas de espera para no caer en hipotermia, por ejemplo. Pero creo que vuelvo a insistir en esto. Es como cuando uno dice que hay que llevar un botiquín. ¿Qué llevo en el botiquín? Claro, el auto nunca lo revisa. Llevo el botiquín, pero sé usar todo lo que está dentro del botiquín, porque probablemente llevo pinza, incluso puedo meter hasta un bisturí. Alguien me dijo un bisturí. Oye, el extinguidor, a lo mejor la gran mayoría no lo sabemos. Claro, pero ¿qué hago con un elemento que es tremendamente útil, pero en las manos que no tienen una capacitación? El extintor es una cuestión brutal, o sea, claro. todo el año te piden un extintor que cumpla las condiciones, pero curiosamente cuando hay un incendio, una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento, o sea, uno debería cambiarlo todos los años. Pero frente al incendio, ¿qué hago con el extintor? Apunto a la base, ¿a dónde? ¿Qué hago? Hay toda una técnica. Y en el tema de la montaña, de nuevo lo mismo. Ahora, ¿qué es lo aconsejable para quienes se inician en esta actividad? Salir con alguien que tenga los conocimientos y que, en caso de que elija un itinerario, ojalá ir con una persona que conozca perfectamente el lugar. Por ejemplo, es exagerado en esto, no sé, pensando en estos cerros que están más cerca de Santiago, Minillas, La Cruz, Provincia, Manquehue, que aparentemente, bueno, para quienes tienen experiencia en la montaña, son cerros de iniciación. Pero, por ejemplo, para estos grupos de trekking que van los fines de semana, que van por primera vez a uno de estos, ¿es útil o es muy exagerado pensar en hacer llegar el formulario que se encuentra disponible, por ejemplo, online en la página del Cuerpo Socorro Andino? Cualquier medida que permita que ante una eventualidad yo pueda ser encontrado jamás va a estar de más. No es una pérdida de tiempo. Cualquier cosa que tú hagas para poder garantizar tu regreso a la casa será siempre una inversión, nunca una pérdida. Y volvemos a lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que todas estas montañas que están cerca te inducen a subirlas. Uno las ve fáciles, pero mientras permanezcas en el camino, en el momento que te apartas del sendero, te vas a encontrar con lo salvaje y hostil que puede ser una montaña. Por lo tanto, incluso haber subido más de una vez un cerro no te convierte en guía, porque perdiendo las referencias, se entra una nube, no pierdes referencias, no ves un árbol, no ves nada.
Y en ese momento es cuando te das cuenta de que no tienes las herramientas para esto. Entonces, recomendación ante un cambio climático violento, hacia abajo, inmediatamente. No voy hacia a arriba, no, jamás hacia arriba. Siempre volver hacia abajo. Perdón, aunque haya un refugio. Es que, mira, uno puede decir, pueden haber muchas combinaciones, pero subir implica un desgaste físico mayor. Subir implica además un esfuerzo mayor para la búsqueda. En cambio, bajar siempre te va a aproximar o a un lugar habitado o te va a aproximar a alguna fuente de agua o a algún camino. Por lo tanto, siempre bajar. Siempre, y si te llegas a perder, permanecer en el sitio, no volver a moverse más hasta que puedan llegar la ayuda. El problema es que la gente se trata de autoayudar y lo que hace es perderse más. Se desespera. El otro día hacía la pregunta, perdón Jorge, pensando así de manera casi de instinto supervivencia. Me encuentro perdido en un cerro, me pilla la noche, van a haber temperaturas bajo cero y no estoy preparado adecuadamente. Yo lo primero que hubiera pensado es taparme con ramas. ¿Hubiera servido de algo en este caso o no sirve nada? A ver, hay tres factores que influyen en lo que se conoce como el chill factor o la sensación térmica. Uno es la temperatura ambiente, la otra es la humedad y la otra es el viento. Para que nuestros amigos les deje un poco más claro, cuando tú te quemas un dedo, ¿qué es lo que hace? Me soplo. Te metes el dedo a la boca, lo moja y lo sopla. Claro. ¿Qué es lo que hace? Humedad más viento, bajas la temperatura. Cuando tú estás en la montaña, si estás transpirado y además corre viento, tu temperatura va a bajar en forma drástica. Lo mismo que haces cuando te quemas un dedo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace uno instintivamente? No con un conocimiento. Claro, es protegerte del viento. Y en ese sentido, taparte con rama lo que hace es eliminar el factor viento, pero no elimina ni la humedad ni la temperatura ambiente. Entonces, en ese caso, ahí es cuando vuelve nuevamente lo que tú decías, una manta térmica. ¿Qué hace? Impedir que liberes mayor cantidad de calor y eso te permite tener mayor cantidad de horas con una temperatura que es la que produce tu cuerpo. Hay que entender que la alimentación es la que te entrega la energía que tu cuerpo necesita para poder seguir generando calor. Si no ingieres alimento o si no tienes movilidad, el cuerpo no genera calor. Por lo tanto, en un lugar en que te quedas quieto, poco a poco empiezas a perder la temperatura corporal, que es lo que uno conoce después como un cuadro hipotérmico. ¿Alguna vez en su historia se perdió? Todavía me pregunto si estoy en el camino correcto. No le creo. Sí, no son pocas las veces que me he perdido. Incluso voy a ser súper franco, el Cerro Pintor subimos hace varios años atrás junto a dos compañeros con los que nos estábamos preparando para ir a Himalaya. Subimos en invierno, nos agarró una tormenta y no pudimos bajar del Pintor por no tener visibilidad. Y uno va en el verano al Pintor y dice así, pero esto es papita para el loro. Ojo que una misma montaña, dependiendo de la época del año y de las condiciones de clima, pueden pasar de ser un ángel a ser un demonio. ¿Y sintió miedo a la muerte en ese momento? Sentí miedo del reto que me iba a llegar en la casa, porque de hecho llegué un día tarde y en mi trabajo no trabajé ese día, un día lunes. En mi casa se les acabó el presupuesto comprando velitas. Hablando en serio, sabes tú, yo quiero hacer un llamado a todos los que les gusta este deporte. Amamos la naturaleza, nos encanta la libertad, pero no es justo que nuestra felicidad tenga que comprometer la felicidad de nuestra familia. Por lo tanto, hay que ser responsable y si eventualmente mi fuerza ese día no es mi día o si las condiciones cambiaron, bajen. De hecho, no van a ser perdedores por bajar. Ni héroes tampoco. No, hay que respetar la vida. Creo que uno sube montañas para ganar vida, no para perderla. Invitado estelar a esta edición de Hola Deportes, Ernesto Olivares del Montañismo. Vamos al alto, justamente en nuestro programa Hola Deportes Carossi, el programa de todos los deportes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo aquí con todos. Escuchaba atentamente a Ernesto Olivares de todo lo que significan los parámetros, las responsabilidades, las reglas, todo lo que significa subir a la montaña. Así es. De hecho, fuera de micrófono le contaba la experiencia que yo tuve, donde al llegar más o menos a los 3.000 metros me tuve que bajar porque la respiración empezaba a pesar demasiado, ¿no? Yo creo que la montaña es... hay que ver... son dos puntos, ¿no? Uno es la montaña per sí y otra cosa son la gente que últimamente está accediendo a este deporte que no conoce lo suficiente y que al final nos creemos Superman todos, ¿no? Nos creemos que podemos, por muy buena forma que estemos,
pero hay que respetar a la montaña. La montaña, aunque esté ahí quietecita, es un ser vivo que cambia permanentemente de aspecto, de condiciones, muy abruptamente. Y si no lo respetas, pues corres el riesgo de que te pasen situaciones que pueden ser muy desagradables, incluso fatales, como ha sucedido más de una vez. Ernesto. Sí, eso es muy correcto, y hay que entender que la fisiología de las personas o la fisiología de altura es un tema que todavía se sigue estudiando. Hay muchos trastornos que sufre el cuerpo, y mi rendimiento a nivel del mar cambia brutalmente cuando yo voy subiendo. Bien lo sabe nuestra selección, o lo sabemos de los distintos deportistas o de quienes hemos estado muchas veces trabajando en altura. Yo te quería hacer una pregunta técnica en ese sentido. Sí. ¿Cuánto desciende el nivel de oxígeno que transporta la sangre a partir de los 3.000 metros, ¿no? Es el punto como clave. Sí, bueno, de hecho hay que decir que se han, haciendo un poquito más, desarrollando la respuesta, hay edemas pulmonares que se han verificado a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, ya en La Parva o en Valle Nevado una persona perfectamente podría hacer un edema. Por lo tanto, la respuesta del organismo a la menor presión de oxígeno o que existe en el aire y que origina menor cantidad de oxígeno disponible es variable de un individuo al otro. Eso por un lado. Por otro lado, tiene mucho que ver con mi condición previa. Cuántas horas de descanso, cuán hidratado pude haber estado, qué alimento pude haber ingerido. Hay que tener presente de que nosotros para el proceso de la digestión utilizamos, digámoslo de alguna manera, mucha sangre. Por lo tanto, al haber mayor cantidad de sangre en mi estómago, tengo menos posibilidades de alimentar mis músculos para el desplazamiento, y comienzan los dolores de cabeza y los malestares. Por lo tanto, para que ustedes se hagan una idea, si a nivel del mar tenemos 100, en la cumbre del Everest, que es como la mayor altitud a la que uno puede acceder en nuestro planeta, la disponibilidad es de un 33% aproximadamente. No es exponencial ni tampoco es lineal, pero a 3.000 metros fácilmente nosotros comenzamos a sentir una disminución del oxígeno que lo vamos a también poder valorar, porque hay un elemento que no consideramos, y es la velocidad del ascenso. No es lo mismo subir 500 metros que subir 1.000 o 1.500. Entonces, piensen ustedes, Santiago está más o menos a 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Cuando subimos a La Parva, subimos casi 2.000 metros. ¿En cuánto? ¿En 1 hora y media? ¿2 horas? Por lo tanto, que el organismo pueda asimilar esa velocidad de presión es una cuestión que lo trastorna. Por eso que hay gente que se marea en las curvas, o que simplemente cuando se baja el auto, baja como si estuviera ebrio. Yo te diría que más allá de los porcentajes que probablemente a nadie le quedan en la cabeza, muy, muy importante es que cada individuo pueda conocer su comportamiento en estas condiciones. Pero vuelvo a reiterar, la adaptación a la altitud no tiene que ver necesariamente con mi condición física, no tiene que ver cuánto corro, no tiene que ver con qué veloz soy, tiene que ver cómo mi organismo responde. De hecho, incluso he escuchado alguna noticia con respecto a la propia genética. Yo trabajé para unos hoteles en Perú que uno de ellos estaba en Puno. Y la gente, sobre todo los asiáticos, bajaban del avión y se caían, literalmente hablando. Tenía que ver, en ese minuto se escuchaba que la raza asiática estaba más predispuesta a tener esa disminución de oxígeno más drástica. Eso es totalmente correcto. De hecho, hay un factor genético que predispone. Y sabiendo eso, es que uno toma las precauciones previas. Vuelvo a insistir sobre eso. A nosotros, tal vez aquí, chilenos, argentinos, peruanos, los que vivimos a la falda o en la cordillera, normalmente en los Andes nos va bastante bien en el Himalaya, y es porque de alguna manera hemos tenido una evolución que nos permite estar mejor adaptados. Pero a quienes viven en países como los que tú mencionas, más allá de su genética por raza, tiene que ver también con los lugares en los que ellos normalmente se desarrollan. Igualmente, un abrazo a la distancia para Ernesto, que no lo veo hace tiempo ya, pero por ahí hemos andado en algún cerro juntos, subiendo caminando por algún sendero. Saludar también a Juan Carlos Páez, otro amigo que anduvo ayer en una marcha, que lo felicito por esa noble iniciativa y causa que se está promoviendo, ¿cierto?, respecto a la violencia en contra de las mujeres, y violencia que no debe existir hacia nadie. Y por supuesto usted, don Jorge Mazardo, escuchaba atentamente lo que decía Ernesto. Indudable que aquellas personas que son referentes en cada uno de los deportes
tienen algo que decir, y hay una responsabilidad muy importante porque obviamente cuando uno es conocido en el ambiente, en el deporte que sea, tiene una responsabilidad de transmitir y comunicar información que sea certera. Y claro está, en esto, yo no sé si han tocado de manera profunda, me imagino que sí, lo que sucedió con estos chicos que andan ahí en el provincia, que hoy por hoy la gente ve que de manera muy fácil salen a la montaña y especialmente a la alta montaña. Me llama la atención que claramente hoy día los elementos de seguridad y también todo el conocimiento asociado a la seguridad se ha dejado y en realidad hoy día salir a la montaña es algo muy entretenido, pero sin embargo hacer alta montaña y cuando las condiciones climáticas no lo permiten, obviamente genera un riesgo tremendo que yo lo acuerdo siempre de Lucero, el señor Lucero, que siempre decía que está primero que todo y antes que nada la seguridad y la salud de un deportista, y recuerdo que por ahí más de alguna vez no hizo cumbre precisamente salvaguardando el tema de la salud y de que tuvieran que llegar a cumbre quienes correspondían. Entonces me gustaría un poco preguntarle a Ernesto cómo podemos ayudar, ¿cierto?, a la comunidad deportiva, especialmente a aquellos que salen a hacer montañismo y especialmente la alta montaña. En esto yo no sé si Juan Carlos Páez se va a enojar, pero a lo mejor la pregunta y el tema ya lo abordaron. Sin embargo, me parece muy importante recalcar este tema de la seguridad, Ernesto, si hoy día se está abordando en las diferentes escuelas de montaña y obviamente en los diferentes lugares donde se imparte esta información para que no sigan ocurriendo situaciones de esta naturaleza que obviamente embargan a la familia, embargan a la sociedad y por supuesto que un deporte que día a día sigue creciendo. Volvemos a Hola Deportes Carossi, el programa de todos los deportes para Chile y el mundo a través de la 92.9 FM Radio La Clave, en internet www.radiolaclave.cl y en streaming www.youtube.com/Radio La Clave con esta edición de Hola Deportes de día jueves 20 de octubre. Don Ernesto Olivares, don Víctor Garrido, que nos está escuchando desde Iquique, planteó varias preguntas que las hemos tratado, pero indudablemente es muy importante por lo que le pasó a estos chicos allá en la montaña. Sí, Víctor, hablamos hacia el inicio del programa que no solamente la montaña últimamente se ha nutrido de quienes gustan de esta disciplina deportiva, sino también, y a partir de un boom a nivel mundial del trail running, que ha promovido y que cada vez tiene más adeptos de gente que gusta de correr, y hoy día la montaña es uno de los nuevos escenarios en los que se practica esta disciplina. Eso ha hecho que aumente de manera considerable la cantidad de gente que se allega, y no solamente deportistas, sino también aquellos que desean observar este tipo de actividades, como ocurre justamente con estos dos muchachos que se encuentran desaparecidos en el sector de los saltos de Apoquindo. Ciertamente la promoción, los implementos y la difusión que se le ha dado a este tipo de actividades no ha ido de la mano de una capacitación para la gente que se acerca a esto, y de alguna manera natural se espera que cada uno de ellos tenga la motivación. Tanto es así que si tú lo ves, o nuestros amigos que nos escuchan hoy día, siempre uno dice que quien practique una actividad al aire libre, la que sea, debe al menos tener un curso formal de primeros auxilios para áreas remotas que les permita poder reaccionar frente a una situación adversa. Lamentablemente ni ese tipo de cosas, menos aún los conocimientos debidos para poder aproximarse a la montaña, van de la mano de la explosión que ha tenido. Y eso lamentablemente particularmente este año ha sido un año en el que hemos tenido demasiados accidentes para lo que normalmente venía siendo esto. Ayer hablábamos con Hernán Puga, el especialista que tiene el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército, y con el comandante Esteban Pasalacua, de la cantidad de incidentes que se han verificado, y lo que la prensa conoce solamente son aquellos hechos más relevantes, pero nos llama profundamente la atención y claramente hay que mejorar, creo yo, la responsabilidad de poder llegar a más gente con mayor instrucción. ¿De quiénes son las responsabilidades? Ciertamente de los deportistas, de los entes que promueven este tipo de actividades, del Estado, por cierto, también, para poder generar los espacios que permitan a la población acceder a información que les permita disfrutar de esta actividad, pero sin que eso comprometa la vida de ninguna persona. Víctor. Sí, bueno, muy completa. Bueno, Ernesto prácticamente es una persona que, aparte de ser apasionado, tiene los conocimientos, obviamente, y a través de la experiencia en su carrera deportiva, por decirlo de alguna manera,
ha habido diferentes situaciones. Sin embargo, cuando uno entra a los diferentes sitios web, estos que aglutinan los senderos, por ejemplo, los senderos que hay en la región metropolitana, ahí dan información somera, no profundizan más allá o no le dan la importancia a lo delicado que puede resultar salir, por ejemplo, sin saber las condiciones climáticas. Yo hace un par de días conversaba, por ejemplo, con Juan Pablo, el Mono Barrientos, del surf. Ellos son un tanto temerarios, ellos buscan las olas a lo largo del planeta, hay empresas que financian a ellos en busca de videos, de imágenes, de diferentes situaciones un poco que son lo contrario a lo que uno busca en la alta montaña, que es por sobre todo privilegiar, si bien es cierto, subir unos 8.000 metros tiene su riesgo, pero siempre está ante todo la seguridad. Pero, por ejemplo, y hago esta analogía, porque cuando uno enfrenta olas de 20, de 30 metros, buscando esas olas de acuerdo a las condiciones climáticas, cómo se van a producir conforme a las mareas que hay, me contaba el Juan Pablo Barrientos, el Mono, que es especialista en surf, me decía que las normas de seguridad son fundamentales. ¿Cómo ves tú, Ernesto, estas páginas? Y te hago la pregunta puntualmente, las páginas estas que promocionan los diferentes senderos de la región metropolitana, ¿cumplen con el estándar de acuerdo a lo que promociona el gobierno a través de sus sitios web, cierto, donde están los parques que se puede hacer senderismo aquí en Santiago de Chile? Sí, es bueno el punto porque de hecho Parques Cordillera, que es la que aglutina de alguna manera este conjunto de montañas que colindan con Santiago y que depende de los municipios del sector cordillera, como se le conoce, cada vez han implementado mayores filtros. De hecho, yo te diría que eso es más que lo que donde se ha hecho más hincapié. Solicitarle a la gente que cargue con algunos implementos mínimos de cantidad de agua, de alimentos, pero más allá de eso, la verdad es que no hay muchas otras consideraciones. Ahora, si tú me preguntas si ellos hacen educación, la verdad es que creo que no está dentro de su no es lo que están buscando. Por eso decía que lo que tenemos hoy día es una responsabilidad compartida de muchos de quienes estamos asociados a esta disciplina. Y comparto contigo el hecho de que por un lado se debe promover, pero resulta, creo que bastante difícil para algunos hacerse cargo de la promoción y de muchas otras áreas. Creo honestamente que nosotros, siendo un país con tanta montaña, deberíamos tener alguna posibilidad de que, por ejemplo, en los colegios y a temprana edad se consideraran algunos temas asociados al tema de la montaña. ¿Por qué? Porque nos está pasando esto ahora en el invierno o primavera, pero sabemos perfectamente que cuando llegue el verano vamos a tener eventos que están asociados al mar. Por imprudencia, por ignorancia o por las razones que sean, sabemos perfectamente que cuando empieza una temporada estival vamos a tener gente que muere ahogada en ríos, lagos, mares, y de nuevo, por las razones que sean, conjuga de alguna manera común la ignorancia, que en este caso puede costarle la vida a las personas. Hablábamos con Jorge, de hecho, con Jorge Mazardo hace un momento, que no creo que el camino vaya por prohibir, el camino va por educar, por enseñar, por aprender a convivir con un medio hostil en el que nosotros somos meros visitantes, no somos personas propias de la montaña, y por lo tanto las medidas que se deban tomar van de la mano de nuestras limitaciones para poder enfrentarnos a situaciones como la climatológica, como las derivadas de la altitud o derivadas de nuestras propias limitaciones físicas o técnicas que podamos tener. Ernesto, volviendo al tema de seguridad, como decía en un principio del programa, me interesaba hoy hablar harto del tema seguridad, aprovechando que está en la agenda y que puede provocar mayor atención en quienes realizan trekking, que se pueden ver vistos hoy quizás un poco más, no sé si asustados, o más cautos, o más receptivos quizás a las recomendaciones. Pensando en ese punto de vista, en una salida de trekking a un sendero de estos precordilleranos que hay, que uno se puede ir hasta en micro, ¿consideras que debiera haber siempre una cantidad mínima de participantes o ya ir de a dos ya basta y sobra? Sí, siempre, de hecho, no solamente para que te hagas una idea, en la alta montaña siempre ha estado la discusión: ¿qué es mejor? ¿2, 1, 3, 4? Cuando uno piensa en que algo puede no salir muy bien, siempre uno pensaría como en un número que ojalá sea de 3 personas. Uno nunca abandona a un compañero herido. El tema es que si me quedo con el herido, el que baja solo, y si a él le pasa algo, de nuevo queda desprotegido. Entonces ahí uno siempre dice, mejor
4 personas porque uno se queda con el amigo y los otros 2 bajan. La verdad es que la cantidad de combinaciones puede ser bastante compleja, variada y del gusto de cada uno, pero yo te diría que hace un tiempo atrás, de hecho generamos, y esto para los amigos que tal vez no lo sepan, pero en YouTube generamos 2 tutoriales, casi como un experimento para ver cuánta gente podía querer esto. Y hicimos un tutorial que se llama Tips para un trekking básico. Tiene más de 25.000 visitas. Y esto, según nuestra jerga, es fome, no tiene imágenes, o sea, salgo yo, un tipo hablando, habla, y habla acerca del interés de la gente por aprender, por conocer más. Y tal vez ahí, no sé, ahí con el programa tal vez podríamos generar posiblemente, y veamos qué posibilidades tenemos de generar algunos tutoriales, porque vuelvo a insistir, creo que el camino va por educar. Qué llevar en la mochila, a qué hora salir, cuánta agua tomar, qué vestuario debo cargar, cuándo me debo regresar. Para quienes están, perdón, en ese mismo streaming. ¿Quién está ahí? Un hermano mío. Pero vuelvo sobre lo que te decía. Creo que el camino va por enseñar. Bueno, Víctor lo hace en su disciplina. Yo lo hago porque lo tenemos pasión. No me cabe duda que el profesor acá a mi lado lo ha hecho toda la vida. Queremos enseñar, queremos ayudar a la gente. De verdad, créanme los que nos están escuchando. Si ustedes tienen dudas, por favor, escríbanos. Pregunten todo lo que quieran. Mi viejo siempre decía, el que pregunta es ignorante una vez en la vida. El que se queda callado es ignorante para siempre. Por favor, en esto les va la vida. Chiquillos, no se metan en la montaña si tienen dudas, si tienen preguntas. Por favor, llámenos, pregúntenos. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿No está bien? ¿Cuándo salgo? ¿Qué hago? Créanme que si ayudamos a que una sola persona vuelva a su casa sin haber sufrido un incidente, entonces nuestra labor habrá sido cumplida. Vuelvo a insistir, chicos, la vida es una sola, hay que vivirla, disfrutarla, pero por favor no la malgasten, no echen por la borda todo el sacrificio de sus viejos cuando los criaron y los protegieron. Ellos quieren que sean felices, que vivan la vida plenamente, pero por favor, cuídense porque ustedes son el tesoro más preciado que tiene esta nación y los queremos construyendo un país. No los queremos ir a buscar para entregarlos a sus papás en una condición en la que ninguno de nosotros lo desea. Dios mediante, el 12 de abril del próximo año estamos viajando a Nepal, desde ahí volamos a Lhasa y nos internamos en la meseta tibetana hacia el campo base del Monte Everest. En lo personal, un desafío, dado que yo nunca he escalado el Monte Everest por el glaciar del Rongbuk. Es una nueva oportunidad para poder seguir creciendo y los entrenamientos que estamos en este momento haciendo van camino hacia allá. Vienen varios Aconcagua, Ojo del Salado. Estamos con nuevos proyectos, preparando gente, ayudando a cumplir sueños. Pero creo que para el próximo año queda una tarea pendiente y es poder terminar de formalizar y de poder armar un proyecto educativo a propósito de todo lo que hemos estado hablando hoy día, que ojalá pueda llegar a aquellos lugares en los que este tipo de educación no ha llegado. Queremos allegarnos a los municipios que lo soliciten, y la verdad es que más que buscar una remuneración o cosas por el estilo, creo que es la forma en que Ernesto Olivares quiere dar las gracias a un país y a tanta gente que nos ha apoyado a lo largo del tiempo. Ojalá encontremos un sitio para poder crear y poder finalmente afianzar una escuela pública de montaña que pueda llegar a muchos niños, a muchos adolescentes, y no solamente la instrucción, sino también nuevas herramientas para poder desarrollarse y desempeñarse en una sociedad que los espera con los brazos abiertos. Ernesto, 2 preguntas que no quiero que se me pasen en el tiempo, pero ya veo tranquilamente que voy a alcanzar. La primera, volviendo al tema de seguridad, estas luces químicas cuestan 2.000 pesos, 1.000 pesos, que son unas barritas que uno las dobla y se supone generan una luz. ¿Sirven en un caso de estar perdido? Por cierto, una vez que se va a la luz de día, una de las cosas que más cuesta es poder encontrar a alguien en medio de la oscuridad. Por lo tanto, frente a la proximidad de un grupo de rescate o frente a la proximidad de un poblado, este tipo de luces hacen que seas visible en medio de lo invisible que es la noche. Por lo tanto, son bastante útiles. Las bengalas en algunos casos pueden ser bastante útiles, pero vuelvo a insistir, siempre en la proximidad de una ayuda. Deberían formar de hecho parte del kit de cada uno de los que se aventura, no a caminar solamente, debería estar también en los automóviles de aquellos que en el invierno, por ejemplo, suben a hacer monitos de nieve y eventualmente se quedan pegados por alguna razón. Bueno, antes de hacer mis próximas preguntas, que son las que quiero hacer,
Viendo rápidamente, o sea, con 5.000 pesos probablemente puedo marcar la diferencia entre estar vivo o no estar vivo. 3.000 pesos una manta térmica que hablaba en esto que puede marcar la diferencia, y 2.000 pesos unas luces químicas que también pueden ayudar muchísimo al momento de ser rescatado. La otra pregunta en torno a... Yo me confieso, yo salgo a hacer algunas caminatas no muy exigentes, pero y he conocido varios grupos, y una constante que se da en estos grupos es que se separan. Es decir, que los más rápidos van a una velocidad y los más lentos, que es donde generalmente, por ejemplo, estoy yo, nos quedamos atrás. Eso se puede, es algo no recomendable, es algo da lo mismo, es bueno que haya una separación. Está normalizado, diría yo. Una máxima en la montaña es que uno jamás abandona a un compañero. Eso es primero. Aunque sea más lento y te quite ritmo. Aunque sea más lento. Lo que pasa es que el día en que tú te subiste a la micro, al auto, o cuando decidiste comprar la comida en el supermercado para ir juntos, ya hiciste un compromiso. Vamos juntos y volvemos juntos. Bueno. Por lo tanto, si en el camino se me ocurrió que yo quiero correr, bueno, corre, pero no cuando estés con el compañero. Ya hiciste un compromiso, no escrito, pero hay un compromiso tácito en el momento en que dices voy contigo. No, ir contigo no es estamos en el mismo cerro, estoy a tu lado. Y más allá de un tema que se podría entender de solidaridad, también pregunto esto por un tema de seguridad. Me imagino, si habiendo una separación donde quizás ya hay una pérdida de contacto visual, también puede haber la pérdida de un contacto auditivo en caso que, por ejemplo, el que se retrasó o el que se adelantó se cayó y ya no se alcanza a escuchar, ¿no? Mira, una recomendación a propósito de eso es siempre cargar un silbato, no un pito, porque alguno puede pensar algo distinto. Te provoca felicidad, pero no seguridad. Siempre un silbato, siempre. Yo siempre ando con silbato. Un silbato, siempre. Exactamente. No solamente para impartir justicia, sino también para pedir ayuda. El silbato es mucho más eficiente que cualquier grito, chiflido que uno pueda hacer. Por lo tanto, eso debe estar. El contacto visual del grupo se debe mantener en todo momento y a cada hora. No puede haber una separación más allá de lo visual. Pero vuelvo a insistir, si decidí subirme al auto con el amigo, ese auto no vuelve a Santiago hasta que no esté con todos los que salieron en ese automóvil, y eso corre para la montaña también. Muchas gracias por la visita, don Ernesto. Hemos aprendido mucho. Nos queda un pequeño minuto. Quiero preguntarle un mito. Cuando nosotros íbamos a Calama, a la altura de Santiago, por supuesto, había que correr en el campo de juego. Nos decían los lugareños que comiéramos harta cebolla antes, porque hacía muy bien por altura. ¿Es un mito? ¿Es verdad? Hay que decir que hay cosas que ayudan y hay otras que no ayudan. La cebolla no perjudica, así que cómase toda la cebolla que quiera, lo mismo que el ajo, que normalmente generan como algunos estímulos para poder estar mejor. Lo único que diría es que si uno va a ir a la altura, deje la carne de lado, porque normalmente tiene una digestión muy larga. Hidratarse mucho, dormir mucho en los días previos, pero ojo, lo que todos hemos dicho siempre, cuando uno dice hidratarse no es tomar agua en el momento, es los días previos, llegar bien hidratado y por sobre todas las cosas, ir con el respeto debido, no solamente a la montaña, sino donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Ernesto, agradecido como siempre por su visita. Vamos a estar con usted antes que se vaya al Everest en esta expedición espectacular que esperemos que le vaya muy bien. Muy agradecido a Víctor por el saludo, Juan Carlos, profesor Juanjo y a los amigos que nos escuchan. Estamos para servirles cuando ustedes quieran. Aquí está un servidor. Ernesto Olivar, invitado estelar de esta edición de Los Deportes. Ojalá hayan buenas noticias hoy, Jorge. Por supuesto. Es el fin del programa de hoy. Nuestros comentaristas y periodistas no se detienen. Continúan en la búsqueda de la información de todos los deportes.